por más de un año. El contrato de Mr. Micha acababa en marzo de 2022 porque realmente firmó en marzo de 2021. Pero en el contrato del Mister había una cláusula que permitía autorrenovarse el contrato de manera automática, como digamos valga la redundancia, si no se le comunicaba la rescisión de su contrato con 30 días de antelación. Entonces, al no haberle comunicado la rescisión 30 días antes, realmente el Mister ya tenía el contrato autorrenovado, pero no había firmado, y es lo que hará mañana a las 12. Hola Ricardo, hola hermano, bienvenido al laboratorio. ¿Qué tal estamos? Bien, gracias a Dios, no me puedo quejar. Después de todo lo vivido en los últimos meses, solo puedo dar gracias realmente por estar vivo, básicamente. Es que eres de doble interés aquí, porque como jugador ecuatoriano que eres y como alguien que vivió en persona la guerra de Ucrania, entonces muchos aquí querrán saber realmente esas dos facetas, ¿no? Tu vida como jugador, cómo va todo y esta pequeña historia, si quieres contarla, porque esto ya es a título personal. Primero vamos a volver un poco atrás desde hasta donde seguías jugando antes de irte a Ucrania. ¿Cuándo decides rescindir con el club o sea, en el que militabas en Suecia? Sí, con el club con el que estaba en Ucrania, En eh, Ucrania, sí, perdón. justamente en enero yo ya quería dar el salto de amateur al fútbol profesional de allí, básicamente Sí, sí. porque las oportunidades pues allí son muy buenas, puedes estar tranquilamente en la tercera división, allí solo hay 3 divisiones profesionales, puedes estar en la tercera división jugando y al verano ya puedes estar teniendo ofertas de segunda división, primera división, que ya es más competitivo, pero claro, todo este progreso me lo ha cortado en gran parte la guerra, porque yo ya tenía hecho todo con un club profesional, iba a ser mi primer contrato profesional, que claro, como sub-23 es muy importante, quieras o no, porque al final añades un poco de experiencia profesional a tu currículum y claro, ahora se hace mucho más difícil, sobre todo cuando vienes a Europa, como con Europa me refiero a España, A países las grandes ligas. de fútbol, claro. Entonces aquí, pues ya no lo valoran tanto, porque es decir, aquí lo que vale es mucho más currículum y el nombre, tienes que hacer un nombre primero de todo. Y claro, yo ese nombre, yo ya me lo estaba haciendo en Ucrania, lo tenía muy bien encarado. Pero por desgracia, pues toca volver, digamos, a empezar desde abajo y nada, pues sin perder la fe y a seguir trabajando, no queda otra. Pero sí que es verdad que, quieras o no, mentalmente, al principio es complicado, es muy complicado porque vienes de entrenar como profesional de lunes a sábado y luego vienes aquí a España, ya sabes que los equipos en regional, tanto en preferente, entrenan 3 veces, máximo 4 a la semana, están trabajando muchos, tienes jugadores de todo tipo que no sabes muy bien si se comportan de manera profesional o no. En cambio, yo en Ucrania estaba en una residencia donde las cosas se hacían de pe a pa, tenías tu horario, tenías tu disciplina y solamente tenía que pensar en fútbol. Ahora, por desgracia, no es así porque en España las cosas están como están y hay que trabajárselo, como en todos lados, pero ahora toca trabajárselo el doble. Increíble. Entonces, ya lo tenías todo hecho con el club con el que ibas a firmar en Ucrania. Y Exacto. es cuando estalla la guerra. ¿Cómo lo vives cuando comienza todo eso? ¿Realmente considerabas que era real o creías que era algo que salía por televisión y iba a pasar? Yo al principio, yo me fui justo en enero, cuando yo salí del club amateur en el que yo estaba, que era un gran proyecto de uno
de uno del representante de TT, que es un jugador actual del Olympique de Lyon, que de hecho Sí, bien es conocido, y es por eso que ese proyecto, digamos, me ha llevado a ser el jugador que soy hoy, porque hubo una inversión muy grande de jugadores. Él quiso fusionar lo que es el talento brasileño. Él trajo a muchos jugadores de Brasil desde su bolsillo para formarlos aquí en Europa, digamos, del este, en Ucrania, y venderlos a otros clubes para que nosotros seamos profesionales, más que nada. Y el proyecto fue bastante bien, pero la guerra ahora ha frenado todo. Ahora todos nos hemos separado, nos hemos ido de vuelta a nuestros países, pero sí que es verdad que te llevas cosas buenas de ello porque la experiencia ha sido inolvidable. Al final aprendes a ser profesional en el fútbol porque créeme que no es fácil. O sea, la gente piensa que sí, puedes hacer esto, no pasa nada, es solo una vez. No puedes realmente. Si tienes que enfocarte en una cosa, te tienes que enfocar. Conlleva mucho sacrificio y es muy, muy difícil. Tienes que sacrificar demasiadas cosas y claro, el futuro es muy incierto, no sabes, te puede salir bien, te puede salir mal, todo depende de cómo hagas las cosas, de la gente que te encuentres en el camino, pero lo importante es seguir creyendo y confiar en el trabajo que uno hace. A mí me ha gustado que me he llevado una buena experiencia y con ese club en el que estaba, en tercera división, estaba a punto de firmar, yo me encontraba en el hotel, ya me fui a hacer la pequeña pretemporada que tienen los clubes allí en invierno, porque allí hay un parón en invierno en sí. el que los clubes no pueden jugar, no pueden reanudar su liga porque la nieve, el clima es demasiado intenso, no se puede jugar. Entonces, se suele jugar a puerta cubierta, digamos, con puertas cerradas, en estadios cubiertos. Normalmente los clubes no tienen todas esas instalaciones, pero sí que es verdad que el Dinamo de Kiev nos solía alquilar a varios clubes, uno de ellos en el que yo estaba, uno de sus estadios en la academia, donde tienen todo cubierto y podíamos jugar amistosos contra clubes de segunda división. De hecho, le ganamos a un club que estaba a punto de ascender a la Premier League ucraniana. La verdad que esas experiencias te hacen ver que, pues que sí que puedes estar a la altura, aunque no sea en las grandes ligas, pero sí que puedes estar a la altura, digamos, del fútbol profesional. Y claro, a mí me pilló esto de la guerra y sinceramente me impactó mucho porque yo estaba en el hotel con mi club muy contento, sinceramente, sabiendo que estaba haciendo las cosas bien, que iba a cumplir uno de mis objetivos, que era firmar principalmente mi primer contrato profesional y dejar de ser jugador amateur, pero todo se fue, digamos, a un lado y tuve que escapar y pensar en mi seguridad. No pude hacer otra cosa. Me encontraba a 30 kilómetros de Rumanía, entonces pude, pude escapar cerca hacia la frontera y tuve suerte, la verdad. Tuve suerte porque era una situación bastante difícil y me ayudó mucha gente durante el camino. El gobierno de España también ayudó bastante, enviaron un avión y todo. Tuve que ir hasta Polonia y bueno, fue ¿Ese, duro. ese recorrido lo haces a pie o No, en no, transporte? no. Lo que es el tramo a pie lo hice hasta la frontera. A la frontera sí. Había un tramo que sí que me llevaron en coche, pero había un tramo que tenía que hacer a pie hasta la frontera y en la frontera ya lo que es Rumanía tuve la suerte que tenía algún contacto, bueno, me ayudó gente que tenía algún contacto allí, de mi familia especialmente, me ayudaron, me acogieron en Rumanía un par de días hasta que cogí un autobús y me fui para Polonia, que allí se encontraba mi pareja también, mi pareja
ella también no es ucraniana, es etíope, entonces también tuvo la suerte de poder salir, digamos, sin ningún problema, aunque sí que es verdad que hubo mucho problema con ciudadanos africanos. De hecho, la gran mayoría, la gente se sorprendió del volumen de... ¿Se ha cortado? Sí, Vale, sí, ahora. Sí. se ha cortado. No sé, te escucho, pero no te veo. No, no, Sí. ¿No me ves ahora? no, no. Espera, tendrás que volver a... De hecho, ni siquiera me parece que estás Vale, aquí ¿no? conmigo. No sé. Ahora sí. Intenta, intenta salir para volver a entrar. Creo que será lo Vale. mejor. Sí. No sé si será algo mío, pero se ha cortado. La gente, los seguidores dicen que sí que te veían. Vamos a ver. Entonces, el problema era mío. Ok, Es- ahora se me escucha. Sí, sí, se te escucha y se te ve. Se te ve bien. Pues lo que iba contando, la gente se sorprendió del volumen de extranjeros que había allí, africanos, árabes, había de todo. Y en el fútbol también se notaba. De hecho, como tú habías dicho antes, estabas hablando en el directo sobre el tema de la documentación, sí que es verdad que influye muchísimo, sobre todo cuando no eres residente, digamos, de la Unión Europea o de algún país de la Unión Europea. Es muy difícil para un africano que tener una oportunidad, digamos, en lo que es Europa. Inclusive allí en Ucrania solo habían 3 cupos de extranjeros, jugadores de fuera que Por club. podían. Exacto, solo 3. Por lo tanto, tendrías que estar entre esos 3. El club apuesta por los, digamos, si tiene a 5 extranjeros, va a tener que echar a 2 de ellos sí o sí, va a tener que quedarse con los 3. En mi caso, en nuestro club solo éramos 2, un nigeriano y yo. En este caso nos fue bastante bien. De hecho, la verdad yo agradezco mucho al club porque se portaron muy, muy bien. Y bueno, ahora mismo todos los clubes, la mayoría, los que no tienen dinero, se han ido a la quiebra, es normal, la guerra, no hay Sí, financiación, no hay sponsor, no hay patrocinador, no se puede hacer mucha cosa. Pero claro, al final nosotros los jugadores tenemos que mirar por nuestro bien y, y buscar opciones. Yo por eso ahora dejo todo eso atrás, se queda todo en un recuerdo, pero claro, nunca se va a olvidar porque son cosas que te marcan de por vida. sí. Y me acuerdo en una de nuestras conversaciones, me estuviste comentando que tu abuela también, no sé si tu abuela también se encontraba ahí y tu Sí, novia. mi abuela de hecho se sigue encontrando allí, yo sigo en contacto con ella, de hecho hoy mismo he hablado con ella y claro, ella se encuentra en la capital, donde sí que es verdad que están un poco más tranquilos porque es la capital. Al final la capital siempre la van a proteger muchísimo más que otras ciudades, pero no deja de estar en riesgo. Siguen viviendo entre amenazas de bombardeos, sirenas constantes, te despiertas, vas a dormir, escuchas sirenas, te despiertas, escuchas sirenas, y la gente vive así. Lo bueno que se caracteriza de la gente del pueblo ucraniano es que es gente con mucha garra, trabajadora y al final se adaptan a cualquier situación también. Es lo que a mí me gustó y es por eso que a muchos jugadores africanos en cuanto al fútbol les venía bien jugar allí porque el estilo es muy parecido al fútbol africano, es mucho físico, es mucha lucha y al final esa lucha que tienes, quieras o no, sí que es verdad que la parte técnica es importante, pero al final es importante también esa lucha, ese carácter, esa actitud de luchar y por lo que quieres, digamos. Y
cómo te anuncian o cómo les anuncian lo de la guerra? Esto ya es guerra. ¿Es a través de los bombardeos o a través de la televisión que dices, bueno, ahora sí que de verdad eso ya es una guerra? Un día antes sí que se estaba hablando mucho de la guerra. Realmente los compañeros decían, no va a haber ninguna guerra, no le daban importancia. Nadie se pensaba que Rusia se iba a atrever a meter el pie en el país. Pero al final se dio un día antes de la guerra, que empezó el 24 de febrero, el día 23, ya vinieron militares al hotel nuestro para comprobar la documentación de todos, para ver si estamos seguros o no sé qué comprobación hacían, pero a mí ya me daba un mal presentimiento. Digo, aquí pasa algo. Y justo al día siguiente empezó la guerra, los primeros bombardeos, y claro, a mí me pillaba muy lejos. Yo estaba, como te he dicho, en la frontera con Rumanía, estaba totalmente al otro lado. Estaba a 16 horas de mi familia, que es mi abuela, a 16 horas de mi pareja, de mi novia también, que estaba en Kiev. Toda mi vida, digamos, estaba en Kiev. Entonces, yo no podía arriesgarme, por ejemplo, y volver a Kiev. Tenía que quedarme donde estaba y tomar una decisión. ¿Qué hago? Pues yo dije, me voy, al día siguiente me voy. Preparo las cosas y me voy. Y claro, en el club ya informaron, vosotros sois libres de hacer lo que veáis oportuno, nosotros lo entendemos totalmente. Si queréis ir a casa, nadie os va a frenar, porque claro, la gente estaba preocupada por sus familias. Mucha gente se fue, yo fui de los primeros en irme, entonces, sinceramente tuve que dejar atrás, sí que es verdad que era una de mis oportunidades, la verdad que el dolor, no voy a mentir, sigue allí porque es complicado, ahora hay que empezar de cero, como te he dicho antes, es muy difícil y claro, quieras o no, la edad sí que es verdad que dicen que no es importante, pero yo aunque tenga 22 años, sí que es verdad que tengo mucho por delante, pero de todas formas, cada vez que pasan los años, todo se te pone cuesta arriba, por lo tanto tienes que remar más fuerte, pisar más fuerte o como lo quieras llamar, Sí, pero es un hecho que no te va a ver, por ejemplo, los representantes no te van a ver con los mismos ojos. No es lo mismo que te digan un chaval de 18 años o de 19 años que está jugando en X liga, pues sí que va a llamar más la atención por su edad, porque es más joven y está jugando ya a ese nivel. Claro, un jugador ya de mi edad, tú esperas ya que esté, pues que sea maduro ya, que haya tenido su experiencia, pero claro, no todos tienen la misma vida. Yo, por ejemplo, no disfruté de la categoría juvenil. Yo me encontraba en Guinea Ecuatorial, yo estaba jugando la liga escolar con mi centro, Escolapios, y la gente que me conoce lo sabe. Yo estaba únicamente jugando allí. Las academias son muy pocas. A mí no tenía nadie que me llevase a Fundación Bata, a Cano Sport. Yo no conocía nada de esto. Lo único que hacía es jugar donde jugar. Y claro, quieras o no, ese tramo de juvenil a senior que se dice es muy importante porque al final maduras como jugador. Y yo no he podido disfrutarlo de eso, pero es verdad que no significa que uno no pueda llegar a un buen nivel o no. Cada uno tiene una historia diferente, cada uno tiene una vida diferente. Unos llegan antes, otros llegan más tarde. Lo importante es seguir, porque si te paras, pues obviamente no vas a tener ninguna oportunidad. Pero es como te digo, yo sigo adelante preparando la pretemporada actual y voy a jugar donde tenga que jugar. Si tengo que demostrar y hacerme un nombre, lo hago sin ningún problema. Y será lo que Dios quiera. Ya el trabajo es innegociable y ya está todo en manos de Dios. Yo no lo puedo dejar en otra persona, la verdad.
Sí. Cuando, digamos, estos registros que vienen a hacer los militares en el hotel, ¿llegaste a temer por tu vida en algún momento, ya que sabemos que en esos países, o sea, no solo en Ucrania, hay países donde si hay guerra, cualquier hombre pasa a ser militar automáticamente? ¿Llegaste Exacto. a temer por tu vida en el sentido de, Dios mío, pueden entregarme un arma y obligarme a ir a la guerra? Sí, por supuesto, y más cuando se sabe que yo soy hijo de una ucraniana, digamos. Se sabe que yo también soy ucraniano, porque según la ley, al ser hijo descendiente de un ucraniano, tú automáticamente eres ucraniano también. Por lo tanto, es obvio, yo no voy a mentir, yo tenía ese miedo, yo digo, yo no quiero ir a la guerra. Digo, primero de todo, es porque yo no he crecido en este país. Es verdad que es uno de mis países por parte de madre, pero yo ir a la guerra, yo no voy a ir a la guerra. Digo, a luchar por quien yo, con todo esto que están montando allí, es increíble. Una cosa es alguien que sea patriota, que se haya criado allí, que lo sienta de verdad, si quiere. Tengo algún compañero que otro que se ha ido voluntariamente a servir al ejército. O que al Pero, menos sepa disparar. claro, pero es que el problema es que hay gente que no tiene ningún conocimiento y se han ido voluntariamente. Y claro, es peligroso, eso quieras o no, te expones, gente que ha perdido una pierna, un brazo, cosas así. Yo, sinceramente, quieras o no, en momentos de este tipo, tú miras por tu vida y por la de los tuyos, por la gente que tú puedas. Si puedes ayudar a alguien en el camino, bien, pero al final tienes que mirar por ti mismo. Yo hice lo más inteligente, que fue abandonar el país, y seguimos aquí ahora. No queda otra. Sí. Y eh, una vez que llegas a España, se puede decir que el hecho de que encuentras ya el mercado de fichajes de invierno cerrado es lo que complica tanto las cosas para que no puedas fichar por un club o no tenía nada que ver ya que eras un jugador libre que no tenía contrato contigo. Exacto, era un jugador libre. El problema estaba en que las ligas, sobre todo ciertas ligas regionales, como ligas ya de más alto nivel, tienen plantillas cerradas. Normalmente no puedes inscribir a jugadores pasada cierta fecha. Y claro, yo lo único que podía hacer era entrenar con cualquier club. Por suerte, tuve un club, X Club, que me acogió para no parar y seguir entrenando hasta el final de temporada. Por eso yo la verdad lo agradezco mucho, porque en momentos en los que yo sinceramente mentalmente no estaba para continuar, digamos, la verdad que estaba pensando en una pausa para recapacitar un poco y pensar un poco en qué voy a hacer, cómo voy a hacer, pero sí que es verdad que la pasión que tengo dentro me dijo, tienes que ir a entrenar y continúa y no pares, al menos para tener esa continuidad. Y me fue bien en ese sentido. Ahora en verano, ya en agosto suelen empezar la pretemporada, la mayoría de equipos. Por lo tanto, yo ya tengo claro que voy a empezar a competir de nuevo esta temporada, y aunque tenga que ser unos escalones más abajo, es lo que toca, porque no se puede hacer mucho más. Hay que trabajarse las cosas, y lo que tenga que ser será, como he dicho siempre. Así es. Y ya se sabe si ficharás por algún equipo de aquí en Cataluña o saldrás de Cataluña. Sí, lo más probable es que sea por aquí, por Cataluña, ya que yo resido aquí, es normal que busque cosas por aquí. Pero claro, yo estoy abierto a cualquier opción. Obviamente, si hay mejores opciones, ya sea fuera, a mí realmente me da igual el destino, con tal de que yo pueda tener cierta progresión. A mí me gustaría,
siempre estar en un equipo donde se te garantice una proyección, una cierta proyección como jugador. No necesariamente que te regalen todo, sino que tú como jugador sientas que me estoy haciendo mejor en este equipo. Aspiro a ascender, aspiro a cosas así, o puedo ganar experiencia aquí y luego irme a otro sitio. No es lo mismo estar en un equipo de regional, que el primer equipo está en regional y no tiene nada más encima, que tener a un equipo, primer equipo en primera ref y tener a un segundo equipo en preferente. Entonces, claro, tú ya sabes que, mira, si hago las cosas bien, quizás me suben a entrenar con el primer equipo y quieras o no, pues sí que puedes tener cierta progresión. Pero claro, en Cataluña también hay que decir que el nivel es muy, muy alto. Es una de las provincias con más nivel, creo que, en mi opinión, está muy por delante de los de Madrid. Espero que no se ofenda ningún madrileño. Pero es la realidad que en Barcelona, Girona, Tarragona, la verdad, yo en Madrid he visto muchos equipos, sí que es verdad que hay muy buenos jugadores y demás, pero el nivel de Cataluña es mucho más alto. Solo hace falta comparar la tercera división, por ejemplo, la tercera ref, con el grupo de Madrid. El grupo de Cataluña es muchísimo más competitivo y es eso, al final, quieras o no, a mí me gustan los retos. Si tengo que estar en un sitio donde todo es complicado, no hay ningún problema, se tira hacia adelante y que sea lo que tenga que ser, pero no estoy abierto a cualquier opción. Por lo tanto, puedo decirte ahora que sí, que voy a estar en Cataluña y a lo mejor en una semana tengo una oferta fuera de España y me muevo. Entonces, no es algo, es muy incierto el fútbol. Al final tienes que estar preparado para cualquier cosa. Sí. Y bueno, para nosotros, aunque le deseamos, queremos que vuelva a fichar con un gran equipo como iba a ser esta vez, pero para nosotros nos gustaría tenerle aquí en Cataluña para poder ir a sus partidos, para poder verle enfrentarse contra Michel, que sería un partido muy entretenido para nosotros ir a ver ahí eh, eh, el Campinaler de Michel contra tu equipo, seguramente 12 ecuatorianos ahí en el campo, aunque en muy pocas ocasiones los vais a ver, porque uno jugaría de lateral, el otro de defensa. Entonces, pero nos vendría bien, la verdad. ¿Y crees que otras de las desventajas con las que también has contado es que Guinea no cuente con categorías inferiores? Porque al no estar en grandes equipos para poder verte, pero en una competición de categorías inferiores de la selección, esto también te pone un escaparate, digamos, una Copa de África Sub-17 o unos Juegos Olímpicos o algo así. Entonces, si la selección tiene estas categorías, ya te da esta oportunidad de, vale, sí que juego en regional o estoy jugando en un equipo amateur de Suecia o de Ucrania, pero durante esta competición la gente te ve porque muchos de los jugadores, como lo estuvimos comentando, muchos de los chavales ecuatorianos que salieron de Guinea fue por la CHAN, que es la Copa de África de jugadores locales, los Basilio, los NM, que fueron convocados en esta CHAN y muchos equipos les vieron en este pequeño periodo de tiempo donde el equipo ni siquiera pasó de los grupos. El equipo solo jugó 3 partidos y aún así muchos ojeadores pudieron ver a chavales. Exacto. Es que es una desventaja. Es así, es una desventaja y quieras o no, se echa en falta una sub-23, una sub-20. Es muy importante ya que, quieras o no, tenemos muy buenos jugadores, un muy buen bloque de jugadores, sobre todo aquí en España. Hay un muy buen bloque de jugadores ecuatoguineanos que yo creo que si se hiciese una selección sub-23, no hablo de una selección local, sub-23, sub-20, sub-21, sería una selección muy, muy, muy competitiva porque de verdad que hay mucha calidad que se echa a perder, porque al final, claro, los chavales, quieras o no, pierden un poco esa fe porque dicen, no tenemos categorías inferiores, entonces tenemos que trabajar el triple para algún día llegar a la absoluta. Y claro,
quieras o no, para llegar a la absoluta, ahora mismo los jugadores que están subiendo cada vez más alto el listón, porque cada vez vemos jugadores ecuatorianos destacando más. El caso, para mí, de admirar es el caso de Saúl Cocó. Saúl, yo le he estado siguiendo desde hace bastante, desde que tuvo una lesión, lo veía. ¿Se me escucha? Si volvemos a tener el mismo problema donde solo te escucho pero no te veo. No sé por Vale, qué, no sé por qué de esa interrupción. un momento. Sí. Como estamos diciendo, la selección debe tener categorías inferiores. Esto le da oportunidad a todo el mundo para que esos chavales de abajo también tengan manera de poder, o sea, soñar con llegar a la selección, para que puedan llegar también a la selección. Bien, vamos aquí a Ricardo. Sí. De hecho, sobre lo que estamos hablando, fíjate lo de eso de las categorías. Nosotros que hacemos seguimiento del día a día de estos jugadores, nos damos cuenta de que incluso la selección absoluta de Guinea actualmente sería o la sub-20 o la sub-23, porque la mayoría están entre los 24 y los 19 años. Entonces, realmente sería la sub-23 de Guinea o la sub-20. Exacto. La mayoría de países africanos tienen las categorías inferiores bastante trabajadas. Y claro, eso es lo que siempre se ha echado en falta, es cierto, se ha echado mucho en falta las categorías inferiores, pero esperemos que en un futuro, al menos para los que no hemos podido disfrutarlas, pues que al menos para los chavales que vienen desde abajo, que la puedan disfrutar. Es importante porque al final se está perdiendo talento y claro, al final hay jugadores también que, digamos, crecen fuera. Yo estoy viendo, gracias a vosotros, me entero de muchos jugadores que yo no conocía, los veo y claro, les veo que están jugando ya para otras selecciones donde han crecido y tú piensas, es normal que al final ellos en un futuro puedan elegir esas selecciones porque al final nuestra federación no ha estado haciendo las cosas bien, no le crean un atractivo a nuestra selección para que digas, pues mira, debería jugar por el país de mis padres, por el país de mis orígenes. Pero claro, así perdemos muchos jugadores, pero aunque yo creo que este es un problema general, no solo en Guinea Ecuatorial, sino en África, porque es obvio que muchos países europeos, muchas potencias de futbolísticas europeas, se han llevado a muchos jugadores africanos a sus selecciones. Y es cierto que al final pues perdemos nosotros. Ellos, los europeos al final siempre ganan. Porque Siempre ahora tenemos a Seco, 16 años, en el Bayern de Múnich. Tenemos a Ambo, de 16 años, en el Atlético Madrid. Tenemos a Igor Ollón, de 15 años, en Villarreal, que son chavales que están despuntando. A Lamine Ebana, en el Barça, que le han subido al Juvenil B. O sea, sí, que son 4 elementos y muchos otros más que, si no hay nada atractivo en la selección de Guinea, al fin y al cabo acabarán jugando con Alemania o con España, porque a día de hoy Lamine Ebana ya está jugando con la sub-15 española. Entonces, exacto. en cualquier momento acabará eligiendo jugar con España y no tendremos que culparle. Un jugador quiere jugar donde realmente tiene garantizado poder triunfar. Y si no hay categorías inferiores donde al menos puedan llamarle antes con 16 o 17 años para que vaya a probar, porque no haber nacido en un país y no haber jugado en ninguna categoría inferior con este país y que directamente realmente quieras ir a jugar con la absoluta, es un poco difícil. Pero si al Claro, menos no has nacido ahí, pero sí que has ido a jugar en la sub-17,
has conocido gente nueva, has ido a conocer bien al país, has jugado tal vez también la sub-19. Esto ya te hace a ti mismo sentir que soy de aquí y tengo que llegar a la absoluta. Sí. Exacto, pero bueno, es un problema que, quieras o no, hay que repetirlo constantemente porque al final tienen que hacer algo en cuanto a ello, porque estás cortando la progresión de muchos jugadores que a lo mejor pueden demostrar a nivel internacional que tienen nivel para estar mucho más arriba, pero es como te digo, todo depende al final de los que están arriba y al final si no invierten en lo que tienen que invertir, no salen las cosas. A pesar de que no es que se necesite grandes sumas económicas. Acabamos de ver a la Mr. Mireia aquí hablando con el Mr. Severino, que lo están haciendo ellos mismos, sin ninguna subvención ni nada. Han creado una academia deportiva, han conseguido ir a jugar un torneo internacional, ya se conoce a los chavales ahí. O sea, se está viendo que sí que se puede. Imagínate, aquí tenemos un canal, no cobramos ni nada, pero estamos haciendo mucho trabajo que creemos que debería hacer los canales que sí reciben subvenciones del gobierno y todo lo demás. Es como que no tienes el que acaba haciendo lo que realmente sí, tienen que hacer los que sí tienen. Y así no puede funcionar siempre. No puede funcionar aquí siempre. Exacto, porque hacéis demasiado. De hecho, yo sinceramente no me sorprendería que alguno de vosotros pudiese trabajar en algún momento en el futuro en una federación, porque en temas de scouting, la verdad que yo sí que recomendaría a muchos de vosotros ese tema, porque encontráis a jugadores que la federación nunca encontraría. No sé si es por falta de personal, pero es que claro, hay jugadores, por ejemplo, me has comentado a Seco. Yo no podría saber de este chaval que está jugando en el juvenil del Bayern de Múnich. ¿Cómo lo sabríamos si no fuese por vosotros? No lo sabríamos. Y la federación dudo que lo encontrase, dudo. A no ser que este chaval, digamos, en los próximos años hubiese subido al primer equipo, entonces ya sí que se hablaría origen ecuatoriano y demás, cosas así. Pero al final, ese trabajo de scouting sí que lo deberían hacer, sí que debería haber una persona que vea a todos los jugadores, porque en España es verdad que hay muchos jugadores, pero al mismo tiempo no son tantos, porque somos un país pequeño que, quieras o no, es fácil de controlar. Somos un país más pequeño que Cataluña, eso hay que tenerlo en cuenta. Somos más pequeños que Cataluña. Y Sí, no sí. es posible, no es posible que, aunque sea España, yo sí que es verdad que no puedo comparar con España, que lleva muchos años en el fútbol y demás. Pero sí que es verdad que al final una federación como la de Guinea Ecuatorial puede hacer las cosas mucho mejor que la federación, digamos, regional de aquí de Cataluña. La podría hacer. Que tienen incluso hasta selecciones inferiores que suelen llamar en las categorías inferiores a muchos niños, digamos, de los que destacan en sus clubes, juntan a todos y puedes ver a niños de todo tipo, de orígenes de todos lados, Sí, marroquíes, nigerianos, ganeses, de todos lados. Y claro, quieras o no, esas cosas te motivan y le hacen ganar experiencia a los chavales para que luego, pues mira, piensen, pues tengo oportunidad de más adelante, pues quizás me lo plantee si, digamos, destacan y España les ofrece jugar. Claro, ¿por qué no van a decir que no? Al final van a tener siempre ambición de jugar las mejores competiciones, pero claro, nosotros deberíamos, yo creo que como país, como Guinea Ecuatorial, con todo el talento que hay y los jugadores que hay, que perfectamente se puede llegar a jugar competiciones importantes como es un mundial, que es muy difícil, es cierto, clasificarse, pero con estos jugadores, este bloque que hemos tenido, casi ha sido posible, que solo por un puntito
no se clasificaron a la fase final y en la fase final cualquier cosa puede pasar. Da igual que te toque con una potencia, no importa si es Argelia, si es Marruecos, porque a doble eliminatoria todo vale. Cualquier cosa puede pasar. Sí, porque, y con todo eso, siempre lo recordamos a la gente, con toda esta hazaña, jugábamos con un único jugador de primera división de las grandes ligas europeas, que es acá, porque Pedro Vian estaba lesionado. O sea, exacto, aún así ya se está viendo que realmente se puede hacer algo mejor si se apuesta realmente por esta gente. Fíjate, sobre lo que estabas hablando del scouting, tuvimos una conversación, una anécdota, hace como 3 días atrás, cuando publicamos la lista del 11 titular de Guinea para nosotros, a nuestro juicio, según el seguimiento que hacemos. Viene el exsecretario técnico de la federación que se encargaba de ese trabajo y nos pregunta, ¿y el delantero que habéis puesto quién es? Le decimos, bueno, es Jem Davis, que ha hecho casi 7 goles, bueno, ha hecho 7 goles esta temporada y ha sido titular en más de 35 partidos. Nos dice, bueno, es como no controlamos tanto lo que es el fútbol local, no podemos saber sobre él. Decimos, señor, Jem Davis juega en Yosetense, no juega en Guinea. Es cuando quiere volver a invertir la conversación diciendo, bueno, tampoco 7 goles son para tanto. Yo le digo, bueno, como los 7 goles no son para tanto, pero Miranda ha marcado menos goles y va con la selección. Y es cuando cortó la conversación, ya no sabía qué decir, porque había quedado claro que también no hacía su trabajo si no conocía a un ecuatoriano que juega en España y que ha hecho 7 goles jugando en tercera red y habiendo jugado más de 30 partidos con su club. Claro. Al final influye, pero es como te digo, lo que es el currículum influye muchísimo cuando juegas aquí en España, influye mucho. Si has pasado por una gran cantera, si ya has estado en un nivel así, es normal que te llamen primero antes que a una persona que pues está mucho más abajo. Es normal. Pero sí que es verdad que al final, si una persona demuestra desde abajo que vale, porque al final tú no puedes ver una persona, los scouts no trabajan así, un partido y se van. Al final te llevan analizan tus vídeos, te van a ver presencialmente, porque al final siempre un jugador va a tener sus fortalezas y sus debilidades. Por lo tanto, es importante saber estas cosas, pero claro, hay mucha gente que no va a apostar por ti así porque sí. El mundo del fútbol es así, al final la gente siempre va a tener sus dudas, siempre va a haber muchos motivos que influyan en la decisión, en si quieren poner interés en ti o no, pero al final todo depende de uno mismo. Al final un jugador se tiene que mover por sí mismo, aunque sí que es verdad que es importante la parte del representante, hace bastante porque al final es un contacto que te representa delante del club, pero no es esencial y se ve también en algunos futbolistas que sí que es verdad que ya están en la élite, pero ya no deciden entregar, digamos, sus carreras a representantes, sino más bien a miembros de su familia, porque se sienten más cómodos, porque al final sí que es verdad que, quieras o no, el representante va a tener que velar por su interés. Es así, eso es un hecho. Al final tú le tienes que dar su provecho y él necesita sacar también cierto beneficio por ti. Aunque hay algunos representantes que sí que es verdad que te pueden sacar desde que cuando no tienes nada y llevarte hasta lo más alto. Entonces sí que es verdad que ese tipo de representantes los tienes que valorar. Pero yo creo que está muy sobrevalorado el hecho de decir representante es esencial. Hay representantes, hay muchos y los muchos que hay son muy malos. Hay muy pocos que sean buenos, de verdad. Porque ya sabes que sobre todo con futbolistas africanos se sufre mucho de estafas, de abandonos, se prometen ciertas cosas y luego resulta que no es así. Y en el fútbol
hay cosas que tenemos que descubrir gracias a estas cosas. Es en plan equivocarse, te tienes que equivocar para aprender de estas cosas, porque no todos los representantes te van a ayudar de la forma que tú crees. Como jugadores pensamos que ellos son nuestros salvadores, pero no siempre es así. Puede ser tu ruina un representante también. Y es eso. Increíble. De hecho, una jugadora ecuatoriana fue abandonada hace poco, me lo comentó. Un representante le trajo de Guinea para Sí. fichar por un club aquí, jugó por el club durante 4 meses, incluso ayudó al club a ascender de categoría y de repente la dijeron, nada más, no contamos más contigo, el representante desaparecido y la chica quedó en la calle en plena Europa, en la calle. Dios, cosas que pasan. Es lo que es lo que comento. Al final, un representante puede decir muchas cosas, pero es complicado saber quién es bueno y quién es malo. Es muy complicado, porque al final es como te digo, tú esperas lo mejor, tú esperas que te echen una mano. Yo, por ejemplo, yo sé qué función tiene un representante. He hablado con muchos, he conocido a muchos, pero no todos son buenos, no todos son igual de buenos, no todos te dicen lo mismo. Sí que es verdad que la manera de trabajar siempre va a ser parecida, pero no todos muestran el mismo interés. Unos tienen más parte humana que otros. Hay representantes que les va a dar igual tu vida personal. Ellos quieren que tú rindas en fútbol y les saques provecho. Hay otros representantes que van a mirar también por tu vida personal y te van a decir, esto está bien, esto está mal, tienes que controlar esto, lo otro, te van a guiar bien en el camino correcto y esto es muy importante porque al final, sobre todo jugadores jóvenes, ahora mismo se van de esta vida y pierden oportunidades que de hecho, Famoso antes de futbolista, es como que van al revés, primero famoso, después futbolista. exacto, entonces es un poco peligroso porque estás, digamos, en ese pequeño grupo de privilegiados de estar en la posición en la que estás y empiezas a jugar con eso, haciendo cosas que sabes que no están bien, pero claro, cada uno, a cada uno le guían como quieren y cada uno decide tomar esos consejos o no. Pero al final el tiempo pone a cada uno en su lugar y te enseña pues que si has hecho esto bien, te va a ir bien sí o sí a largo plazo, porque nada es eterno, nada, no te puede ir mal toda tu vida. Siempre vas a tener fases y es totalmente normal, es totalmente normal. De hecho, tenemos un problema igual que estamos intentando hacer todo lo posible porque se puso en contacto un agente con nosotros que quería demandar a un jugador ecuatoriano porque el jugador le había timado, o sea, le había presentado vídeos que no eran suyos. Como, o sea, estaba buscando un agente, Sí, le montaron unos vídeos que realmente no eran suyos, el agente le fichó, le buscó un equipo en Islandia y el sí, chico se fue ahí una semana ahí, empiezan a llamarle a la gente diciéndole, pero realmente la persona que tú nos has mandado es futbolista porque no sabe ni hacer una parada. ¿Qué pasa? Y claro, en el primer partido le hacen entrar y el chico no podía ni correr, se ahoga. claro. Es cuando le dicen, hemos mirado bien el vídeo que nos enviaste de tu jugador, parece que no es él. Ya sabes, la famosa palabra de todos los negros se parecen, a veces Sí, a veces ni miran todo eso, entonces es donde se dejaron engañar. Hasta que empiezan a mirar bien los vídeos y se dan cuenta de que realmente no era el chico de los vídeos el que realmente tenía. Es exacto, cuando, o bueno, sea, lo que decimos, que los agentes se la juegan a los jugadores, pero muchos jugadores también se portan así con los agentes. exacto. Bueno, pero es verdad que eso está muy mal y además te va a pasar factura.
tú puedes enseñar vídeos de otra persona, pero al final se va a ver que tú no sabes controlar un balón, que no sabes cómo pegarle al balón, que no sabes cómo posicionarte. Todas esas cosas se va a ver. Quieras o no, tú puedes enseñar vídeos de mucha gente, parecerte a un jugador, pero al final la verdad se va a saber. Pero sí que es verdad que eso se ve, yo creo que se ve mucho menos en cuanto escucho mucho más timos de representantes que de jugadores a representantes. Pero sí que es verdad lo que dices que Ay, 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 no sé, no sabemos qué problema estamos teniendo con eso de Ricardo, la verdad, que siempre se reporta directamente. Así que, gente, como habéis escuchado, esto es lo que pasó con un jugador ecuatoriano que a día de hoy ya no juega porque le echaron del club porque no valía y tuvo que buscarse la vida ahora en Islandia y dice que no va a volver a España. Su agente le quiere demandar por su plantación de identidad y por haberle timado el dinero que le entregó para hacer el viaje de España a Islandia y ahí está la cosa. Vale, Ricardo, como jugador, ¿se puede decir que te defines como un Virgin Van Dijk por tus características, por tu condición física? Porque casi físicamente sois hermanos. ¿Cuánto bueno, mide? no, sí, 1,90, 1,89, 1,95, ¿cuánto mide? sí, a ver, bueno, a ver, yo que sigo muchos partidos de Liverpool básicamente por Virgil van Dijk, porque al final es un jugador, quieras o no, referencia hoy en día, y quien Sí, no quiera aprender de él, un central que no quiera aprender de Virgil van Dijk, pues debería de dejar de ver fútbol porque al final es un jugador que hace prácticamente todo bien. O sea, tiene todas las condiciones que tiene que tener un central y obviamente yo me fijo en él. No es normal que un jugador de 1,96 m como mide él, que pese 93 kilos, corra de esa manera, se maneje tan bien con los pies y todo. Hace falta tomar ejemplo de ello, es normal. Obviamente que me fijo siempre en los mejores, que en este caso para mí es él. Actualmente no veo otros centrales mejores, aunque sí que es verdad, centrales africanos. Yo me quedo con Koulibaly, el senegalés. Nos hizo mucho daño en la Copa África, nos hizo mucho daño. Y es verdad que nuestros delanteros al lado de él no pudieron hacer nada porque ese central es una espectacular. roca, una roca, por la estatura, por las condiciones, es que solo para Exacto. rodearle ya es un trabajo, ya no. Exacto. Por lo tanto, sí, yo siempre me fijo en este tipo de jugadores también por tamaño y quieras o no, pues me identifico al final porque yo, aunque sea un jugador pues bastante alto y demás, me manejo bien con los pies, voy bien por arriba, también me considero no muy lento, la verdad. Creo que tengo buena zancada. Por lo tanto, sí que es verdad que me gusta fijarme en Van Dijk, en Koulibaly, esos tipos de centrales. Son referentes totalmente. Pero ¿cuánto mides realmente? ¿Cuánto mides realmente? Y yo mido 2 metros clavados, o sea, Dios, 2,00. Dios, hombre. Y cómo corres, hombre. Tendré que venir a verte en persona, la verdad. Y no me voy a hacer fotos contigo porque yo a tu lado pareceré, serás el primer jugador ecuatoriano al que vendré a ver, pero no le voy a pedir hacer una foto junto a él porque pareceré una hormiga a tu lado, hermano. En serio. Pero Si ante bueno, Yannick Willa, cuando subí la foto, todo el mundo se dejó, o sea, la gente dejó de ver la foto y empezó a burlarse de mí todo el mundo. Pero chico, ante Yannick Willa pareces una hormiga. Imagínate a tu lado. ya, bueno, es normal, pero bueno, al final en el campo hay que aprovechar también este tamaño, intentar, digamos, abusar, ¿no? del cuerpo y de la altura.
al final, quieras o no, cuando juegas contra gente más bajita, sí que es verdad que te mueven mucho. Defender a alguien bajito, muy, muy bajito, que sea muy bueno con los pies, es mucho más complicado y se sufre bastante. Ya lo vemos en la élite con jugadores como Coutinho, Messi. Coutinho, las cosas que le ha hecho a Van Dijk, es mejor no verlas porque son cosas que es complicado al final. Puedes tener tus ventajas, pero también tienes tus desventajas. Entonces hay que ser un poco inteligente en ese sentido. Pero sí que es verdad que yo me siento muy, muy cómodo. Siempre me dicen, ah, no, deberías jugar baloncesto. Pero al final el fútbol ha estado siempre presente y es lo que se me da bien. No, no puedo pasarme a otro deporte así porque sí, por una altura. ¿Y qué es lo que le espera ahora a Ricardo? A partir de ahora, vamos a decir, has dejado atrás el drama de Ucrania y todo. ¿Qué es lo que le espera a Ricardo ahora? Pues ahora, básicamente me espera, como te he dicho, un camino que es cuesta arriba, pero que lo voy a terminar, voy a llegar hasta la cima donde haga falta, pero con trabajo y sudor al final, no puedo decir otra cosa. Con la fe es lo primero, hay que creer en el trabajo y demostrar, hacerme un nombre. Si me tengo que hacer un nombre, me tienen que conocer en esta provincia, en Cataluña, el nombre que no me he podido hacer por no estar aquí constantemente durante años. Si me dan aquí esta continuidad que necesito y puedo demostrar que valgo para jugar aquí incluso más arriba, pues sin ningún problema. Yo ahora voy a dar lo mejor de mí en pretemporada en el equipo que me dé la oportunidad para, para empezar con ellos y pues a hacerme un hueco en la plantilla que sea y a destacar lo máximo posible, porque al final, quieras o no, tengo ese plus que no es por creerme superior o algo, pero sí que es cierto que no todos los días vas a encontrar a un central zurdo de 2 metros que te juegue bien con los pies, no lo vas a encontrar cada día. Es muy difícil encontrar centrales de este tamaño. Sí que es verdad que los hay grandes, pero yo personalmente no he visto centrales con mi condición, no los he visto. Por lo tanto, yo tengo que aprovechar este punto que, pues, al final, quieras o no, pues sí que llama la atención. Un central zurdo de 2 metros está jugando en X equipo. Mira cómo se maneja con las dos piernas, mira qué bien va por arriba, mira qué rápido es. Estas cosas, quieras o no, cuentan muchísimo y al final, pues, hay que trabajar para ello. Es lo único que te puedo decir en cuanto a eso. Sí. Y bueno, aunque era, ya has citado casi tus condiciones, que era la siguiente pregunta que te quería hacer, tus mejores condiciones en el campo. Entonces, ¿cómo te defines como jugador? Realmente, como jugador, ¿cómo te defines? Yo me defino un jugador pues con garra y con actitud. Al final, yo lo que aporto en el campo ahora mismo siempre es garra, actitud, ánimos para el equipo siempre. Cuando un jugador en el equipo está, digamos que no es su día, intento hablar con él lo máximo posible. Por ejemplo, en el descanso, me ha pasado en partidos en Ucrania, jugadores con mucha calidad que teníamos en el equipo, que de repente no los podía reconocer, estaban perdidos totalmente y ese tipo de charlas hay, a veces no todo el mundo sabe hablar, incluso hay entrenadores que no pueden hablarte de la forma que lo puede hacer un compañero. A veces hay compañeros que te pueden despertar en un momento del partido y puedes salir de una primera parte mala, ir a la segunda parte y salir despierto y cambiar el partido, por ejemplo.
todo depende de cómo hables a esa persona, de cómo reciba ese jugador el mensaje y demás. Por lo tanto, yo creo que me considero siempre un líder en ese sentido en el vestuario. Yo, por algo, fui capitán, empecé a tener ese liderazgo en Ucrania porque me dieron esa confianza y yo mismo cogí esa confianza para dar ese paso adelante, para hablar, para motivar a los jugadores. Al final sinceramente me ha hecho tener ese liderazgo que me caracteriza ahora. Fíjate, hay alguien aquí que se acuerda de ti, eh, una chica que jugó al fútbol, pero se encuentra ahora en China, Doris. Dice, Sí, ¿cómo has crecido futbolísticamente? Me acuerdo de las liguillas internas en Jesús María, Malabo, jugando de mediocentro. ¿Llegaste a jugar de sí, mediocentro? sí, Hombre, jugaba a los 14 años, esto no lo conté, pero yo a los 14 años también estuve en Guinea, estuve en Malabo y estaba en Jesús María asistiendo allí y jugaba la liga escolar con jugadores que a lo mejor tenían 5 años más que yo, me es que maltrataban. eras demasiado alto, eras Sí, demasiado alto. bueno, a los 14 años sí que es verdad que era alto, pero no tanto como ahora, pero tenía calidad en los pies, o sea, destacaba por mi tiro, básicamente, el disparo, y eso me llevó a jugar allí. De hecho, con Jesús María, me acuerdo, llegamos a jugar en el Estadio de La Paz en Malabo, que en ese entonces estaba muy bien, la verdad, muy bien cuidado. Ahora lo he visto. Parece un campo de patatas, sinceramente. Lo he Sí. visto, pero antes estaba muy, muy bien, me acuerdo muy bien. Era totalmente un chaval. Físicamente me acuerdo que me daban palos por todos lados, pero la verdad que me defendía muy bien. O sea, a mí Guinea me trajo una buena experiencia. A mí, o sea, siempre he hablado bien del fútbol de allí porque te llevas una mezcla de emociones y de experiencias que al final son positivas. He llegado a jugar en todos lados, hasta en los campos de tierra, hasta en los campos, digamos, que están bien acondicionados. Entonces, al final yo también sé lo que es el fútbol africano, aunque no haya crecido toda mi vida en Guinea Ecuatorial, pero al menos el fútbol de Guinea sí que lo conozco bien, lo he vivido de primera mano y entiendo lo que hay y entiendo lo que piden los jugadores y todo. Sí. La selección es un objetivo para ti dentro de este nuevo Ricardo que dices que para ahora tiene que ir arriba, o si llega, ya llegará, pero no es un objetivo que digamos selección, selección, selección. Bueno, a ver, para mí, obviamente, tú tienes que tener ambición siempre y tener unos objetivos claros. Es obvio, yo no te puedo decir que no sea mi objetivo. Es obvio que es uno de mis objetivos y yo sé que en mi familia estarían muy orgullosos por verme ahí y es lo que esperan. Y no solo es por lo que esperan, sino por lo que yo quiero. Yo siempre lo decidí. El primer partido que yo vi de Nzalan fue en 2012, que empecé a verles en la CAN y a mí, sinceramente, me despertó ese sentimiento. Dije, Guinea Ecuatorial contra España. Ah, pues yo no voy con España, aunque he nacido aquí, he crecido aquí. Yo voy con Guinea Ecuatorial. Ese gol que metió encima que no era ni guineano, ese central, que metió Jimmy Jimmy Bermúdez. Bermúdez, lo grité como nadie, aunque sea un gol a España, pero es como que esa pasión ya por la selección de Guinea ya me viene desde esa edad temprana. Entonces, yo sí que es verdad que yo tengo ese sueño de vestir la camiseta y me da igual si no llego a jugar un mundial con Guinea Ecuatorial, pero sí que es verdad que a mí me haría ilusión llegar a la selección y pues llevarlo a lo más alto de la selección, intentar aportar lo mejor de mí
hacer mejor a los compañeros que están allí y pues hacerse un nombre. Yo también, a mí me gustaría que pues ser conocido no solo por lo que haga dentro del campo, sino también lo que haga fuera. Por lo tanto, que es principalmente, ese es mi objetivo, lo tengo muy marcado, por lo tanto, es un sí rotundo. Obviamente la selección es un objetivo que me da igual si lo tengo que hacer a paso de tortuga, me da igual, pero sí o sí lo tengo allí y es algo que lo tengo en la lista y que tiene que estar tachado. Por lo tanto, voy a ello y cueste lo que cueste, ya sea con 24 años, con 23 o con 25, pero hay que llegar. Aunque con 28, no todos los jugadores llegan tan temprano a la selección. Hay jugadores que llegan a los 28 y acaban siendo titulares indiscutibles desde los 28 a los 35, Exacto, inamovibles dentro de una selección. Todo el mundo no tiene el mismo camino. Hay gente que con 17 ya va a la selección, pero muchos incluso a exacto. veces no llegan a más. Y hay otros que a partir de los 25 es cuando empiezan a llamarle y pasa a ser un pilar dentro de lo que es la selección. Exacto. Vale, Ricardo, la verdad, sabemos que mañana tienes que trabajar y todo lo demás, que es Muy una de las bien. preguntas que le voy a hacer y después le dejamos así. ¿Crees que va a ser complicado para ti ahora que vas a tener que hacer este fútbol que va a incluir trabajar también cuando habías hecho otro fútbol en el que solo te dedicabas al fútbol? Exacto, sí, es como te he comentado, la parte de lo que es trabajar es obviamente que a ningún chico joven como yo, futbolista que quiere pensar en fútbol, le gusta, pero al final es una realidad de lo que hay aquí en España. Aquí en España, por